tren comenzó a detenerse y por el altavoz se anunció la llegada al destino. Al abrirse la puerta del vagón, Basil sintió de golpe un aroma nostálgico, olor a tierra mojada, hierba e incluso podría haber jurado que sintió por un momento el olor del humo de madera semiseca de las chimeneas y fogatas que en invierno se hacían para aplacar el frío. La ciudad, obviamente, debía de haber cambiado. La explosión tecnológica y social había hecho que la tecnología llegase a los puntos más lejanos del planeta. Y su ciudad natal, Katuria, antaño alejada de los vaivenes sociales que irrumpían en ciudades grandes, no debería ser la excepción. Sin embargo, ese aroma o sensación era algo que al parecer quedaba grabado en el ambiente de aquella ciudad entre las montañas, o quizás era la expresión de rebeldía del alma de la montaña a dejarse dominar por la modernización humana. Cuando Basil bajó del tren y puso el primer pie en Katuria, ésta lo recibió con una fuerte brisa que le dio de lleno en el rostro. Se puso el saco y mientras avanzaba aparecieron las señales holográficas que lo guiaban hasta el final de la sala de espera de la estación. Basil la siguió y mientras caminaba apretando, sin darse cuenta, cada vez más fuerte la correa de su maleta, la alegría lo invadía. Hacía 7 años había dejado a su única familia atrás, su madre, con la intención de estudiar lo que en aquel momento parecía una locura. Después de varios sacrificios, había concluido sus estudios relacionados a la tecnología y sociedad. Además, durante una noche de alcohol, luego de su graduación, y gracias a coincidencias de la vida, había sido testigo de una escena algo confusa, pero que a cambio de quedar en secreto, se le había otorgado un puesto de trabajo en la oficina de adaptación tecnológica de su ciudad natal, porque a pesar del gran salto tecnológico y político que se había desarrollado debido a la instauración de un gobierno mundial basado en la etocracia, esta aún no podía ser implantada de lleno y corregir inconvenientes humanos como la corrupción y algunos otros males que se resistían a desaparecer. Él llegaba como parte de un paquete de reformas que el gobierno promovía en todas las ciudades para controlar el avance tecnológico y la adaptación de la población a ello. Se consideraba algo natural y parte del cambio, puesto que las personas aún no se acostumbraban a ver autómatas reemplazándolos paulatinamente en sus labores y dejar a las computadoras tomar decisiones tan trascendentes para el desarrollo de la sociedad como la educación, salud, infraestructura, economía. En realidad, todas las decisiones más importantes las tomaba una supercomputadora, por así llamar a esta tecnología, a falta de una definición más acertada, de la que nadie sabía su ubicación exacta, ya que parecía estar en cada ciudad del mundo tomando decisiones en base a criterios éticos y con la mayor racionalidad en cuanto a recursos y planeamiento. Esta computadora o red neuronal mundial había desarrollado en base a cálculos muy complejos, vacunas y eficaces tratamientos para la mayoría de enfermedades que una persona podría adquirir a lo largo de su vida, entre ellas el cáncer y el SIDA. En la actualidad estaba buscando una solución al envejecimiento basando sus estudios en células cancerígenas. Estudiaba su poder de multiplicación y subsistencia. La red neuronal había hecho tantos descubrimientos y promovido tantos avances que sus decisiones estaban casi fuera de todo cuestionamiento social, y con esto también casi fuera del control humano, por temor a la interferencia en la toma de decisiones. Por ello se rumoreaba entre los círculos científicos que la capacidad de cálculo y simulación de la red neuronal era tan compleja que había sobrepasado la capacidad humana para seguirle el ritmo. Y actualmente los procedimientos de cura e inmunización para las enfermedades los establecía únicamente ATU. Así habían bautizado a esta inteligencia en honor a una popular leyenda africana en donde las raíces de un enorme árbol recorrían toda la tierra y cuya semilla había caído del cielo. Era venerada por los aldeanos de una remota tribu que le atribuían la capacidad de liberar a los humanos y otorgar el poder de la evidencia. Cabe mencionar que África,
antes olvidada por el desarrollo, marginada y explotada durante generaciones, había sido una de las regiones más beneficiadas con la nueva política mundial. La redistribución de la riqueza la había hecho crecer económicamente, las tasas de desnutrición y pobreza habían desaparecido, gracias a un plan de educación, reordenamiento geográfico masivo y el trabajo forzado en minas y demás explotación laboral había desaparecido. Los autómatas, cuya estructura variaba dependiendo de la tarea que debían realizar, se encargaban de la mayor parte de la producción. Los había enormes y sin ningún atisbo de apariencia humana dedicados a la minería, de apariencia arácnida y gigantes dedicados a la agricultura, diminutos y en enjambres dedicados al control de plagas, con apariencia de medusas flotaban sobre las nubes dedicados a las telecomunicaciones y control del clima, sensuales y esbeltos, y serviciales dedicados al placer humano. Cada cual tenía su función y algunos eran la fuerza laboral adecuada para brindar sustento a todas las personas y solventar las responsabilidades de las mismas. Por ejemplo, un obrero dedicado a la construcción era reemplazado por un autómata más eficiente en todo sentido. El obrero seguía percibiendo su sueldo habitual, lo que le daba cierta sensación de libertad económica al ser él quien elegía qué comprar. Él se dedicaba básicamente a vivir, disfrutar de su familia, estudiar y eventualmente moriría en paz. Sus hijos accedían a educación, salud y alimentos, en parte pagados por el sueldo del padre y en parte subsidiados por el gobierno. Eventualmente se independizarían y sus necesidades serían cubiertas por un autómata que se convertiría en su fuerza laboral. Un autómata era la fuerza laboral de por lo menos 5 personas. Estos construían edificios, carreteras, manufacturaban medios de transporte, tecnología y demás aparatos que simplificaban la vida humana. Por lo menos ese era el plan, y el trabajo de Basil consistía también en convencer a las personas que esa era la mejor opción, personas que se rehusaban a dejar el trabajo, que preferían sentirse útiles a su modo o que no sabían cómo hacer esa transición.